Vamos a recibir a nuevos invitados y vamos a ocuparnos de otro tema. Ustedes seguramente habrán estado todavía con las repercusiones a lo largo del día de hoy de lo que ocurrió ayer en la bicameral de seguimiento de la deuda en el Congreso de la Nación, con la presencia del ministro Luis Caputo y con todo lo que hubo alrededor de las preguntas relacionadas con lo que debió haber sido lo importante. La deuda, por un lado, lo hablábamos ayer con diputados y senadores aquí, y por otro lado, el tema de las sociedades offshore y las explicaciones del ministro. Después, claro, todo parecía quedar reducido a la cuestión del papelito a la diputada Cerruti. Pero para hablar concretamente de cuestiones que tienen que ver con lo tributario, en este caso tenemos aquí a dos invitados, así que vamos a presentar en primer lugar a Santiago Sáenz Valiente. Bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Va? ¿Qué tal, Nicolás? Y bienvenido, Daniel Dubín. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Lo primero para preguntarles ¿es ilegal tener un offshore? Creo que coincidimos que no, ¿no? No, Claramente. No. Yo creo que lo que es importante tener en cuenta, que parece una mala palabra el offshore, en realidad son sociedades que están normalmente en la cual se hacen inversiones de parte de no residentes. Un argentino tiene una sociedad en Panamá, tiene una sociedad en las Islas Vírgenes y hace las inversiones. Ahora el punto es que obviamente todo eso que está ahí incorporado, los fondos que se giraron tienen que estar justificados y tienen que haber tributado el impuesto a las ganancias. Claro, ahora, la sociedad en general se termina preguntando por qué razón alguien utilizaría una sociedad offshore. Ese me parece que es como la sospecha generalizada alrededor. ¿Qué dice Dubín sobre eso? Yo creo que lo que primero hay que entender es que es una offshore. Y una traducción literal del inglés, una offshore es una sociedad que opera fuera de la costa. Es decir, son vehículos comerciales creados bajo alguna legislación específica, que no necesariamente es una isla del Caribe con mar cálido y palmeras. Holanda tiene un sistema de offshore. Son sociedades que están creadas y legisladas en los países para operar fronteras afuera. ¿Qué quiere decir? Esas sociedades no pueden operar en el país de constitución y por lo general tienen una tasa de impuesto muy baja, lo que las hace muy tentadoras, o las hacía muy tentadoras para determinado tipo de operaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de la figura para lo cual a lo mejor fueron concebidas estas operaciones, este tipo de sociedades. Después hay un uso diferente. Pero originalmente podían usarse para cobrar comisiones por operaciones fuera del país donde estaban constituidas, y se operaba en mercados internacionales, se cobraba y tributaba una tasa muy baja o nula, pero era una operación absolutamente legal. Es decir, yo creo que lo que pasó con el tiempo fue el bastardeo de esta figura, la utilización de una figura como mecanismo de protección de activos ocultos. Y creo que lo que no hay que olvidarse es que cuando un activo, cuando ya hay un bien, una cuenta que está oculta, deriva de algún hecho ilegal preexistente. Hay una evasión tributaria, hay alguna cuestión que derivó en la tenencia de un activo que no está declarado. Lo que es delito, lo que está mal, es la tenencia de activos no declarados en offshore, no la offshore en sí mismo. La offshore es una planificación fiscal, además, ¿no? O sea, uno puede decidir y le brinda, por ahí por una cuestión, por ejemplo, de una sucesión, por problemas de seguridad, porque si no tienen miedo que lo secuestren a uno, o sea, es totalmente legal. El tema, la ilegalidad puede estar también en una sociedad regular argentina donde se hace una actividad ilegal y se blanquean fondos de alguna actividad que está prohibida, por ejemplo. Si Argentina tuviera un sistema tributario más sano y mayor seguridad jurídica y las finanzas funcionaran de una manera más sana, ¿tendríamos esta propensión a guardar el dinero afuera? Yo creo que la pregunta es muy buena, o sea, creo que tiene muchísimo que ver justamente la gran cantidad de sociedades offshore que se han blanqueado y que tanto Daniel como yo hemos intervenido en esa tarea de personas titulares de sociedades extranjeras que tenían sus inversiones, sus ahorros allí. Es más, la ley les daba ciertas opciones porque si convenía declarar la sociedad con todas las inversiones adentro o directamente a nombre de la persona declarar esas inversiones, que hoy cambió con el tema de la reforma y todo, ¿no? Sí, yo quisiera dividir tu pregunta en varias cuestiones, porque vos hablabas, la primera pregunta era si el sistema tributario no fuera
No, O sea, no me acuerdo bien entiendo- para seguridad qué- jurídica. Entiendo que por y- nuestro sistema tributario uno tributa, más allá de lo que tenga afuera, siempre tributa acá. Ok. El sistema tributario argentino, con sus más y con sus menos, no es mucho peor que otros sistemas Ajá. tributarios. Yo creo que el problema no es el sistema tributario en sí, aunque la presión tributaria en Argentina sea muy alta. Es grande, Esto claro. sí es algo que hay que verlo, pero tampoco a veces es medible la presión tributaria solamente midiendo las tasas del impuesto. Vos tenés que medir la presión tributaria en una relación de contraprestación de impuesto contra el servicio del Estado. Creo que es un tema mucho más Así, medimos Sí, por el más servicio del global Estado, y bajamos más la es persiana. mucho más extenso. Más profundo, sí. La segunda parte era, bueno, si uno no viera un mal gasto público, no habría mayor propensión a contribuir. La verdad es que nunca hay propensión a contribuir, por eso es impuesto. O sea, vos no vas voluntariamente a pagar. Y normalmente nos justificamos esta tendencia a no pago de impuestos con yo no pago porque malgastan mi dinero, porque hay corrupción, porque hay, bueno, yo creo que eso es un pensamiento que está en la sociedad, pero no se condice con la realidad. O sea, esto es como hacer justicia por tu propia mano. Son dos cosas distintas. Claro. Vos tenés una obligación con el sistema tributario y lo debes cumplir. Si el gobernante de turno malgasta, tendrá que pasar por lo que debiera pasar un gobernante que malgasta los fondos públicos. Ahora, en ese punto, se supone que quienes llevan adelante los controles y demás son quienes conforman el Estado. Cuando hay un sujeto integrante del Estado que está cuestionado, independientemente de que después la justicia determine si hay un delito o no en toda esta cuestión respecto al ministro Caputo, ¿no hay también allí una cuestión ética que habría que contemplar? Digo, ¿cuál es el lugar en el que nos paramos en ese sentido? Digo, pues si no, ¿qué resta para todo el resto de las demás personas que pagan sus impuestos o intentan hacerlo? ¿No? Digo, en ese contexto, entendiendo que todavía no se ha comprobado ningún tipo de delito sobre el Claro, ministro todavía no se ha comprobado ningún delito. Él manifiesta ser fiduciario, otros dicen que es accionista. Hay que ver en qué consiste, pero efectivamente, bueno, la visión de la población en general en este tipo de situaciones no es la ideal para un gobernante, claramente. Ahora, yo creo que lo que comentaba recién Daniel Dubín sobre el tema de la presión fiscal, tanto él como todos los que han tenido inversiones, evidentemente en su momento, pues esto no es de ahora, entiendo, han girado los fondos al exterior y han utilizado esta protección, efectivamente, porque creo que el sistema tributario no solo tiene una altísima presión fiscal, sino que se cobra impuestos sobre ganancias nominales, se cobra impuestos sobre ganancias ficticias, donde efectivamente hay un daño terrible y bueno, y la gente ha tratado Y adelanto de proteger ganancias sus presuntas que inversiones, después si uno no y llega... en vez de comprarse acciones o bonos acá en el país, los compra en sociedad del exterior. También el tema de las sucesiones es importante. Vos si como persona física invertís en Estados Unidos en una sociedad americana y después falleces, el impuesto a la herencia te quita el 53%, Por creo que eso, es en Estados Unidos. a eso me quería ¿no? referir, a un O sea, sistema que tiene fallas, como decía muy bien Santiago. Cuando vos en la ley no reconoces la realidad, te genera distorsiones en el sistema tributario forzosamente. Cuando vos tenés tantos años de inflación y no podés reconocer este efecto de inflación en la legislación tributaria, no la reconoces, evidentemente pasás a pagar impuestos sobre ganancias nominales, Claro. porque nadie gana un 25% más. Cuando las convenciones colectivas ajustaban salarios, acordaban salarios, la gente cobraba un 25% nominal más, pero no se le ajustaban los mínimos, es como que estuviera pagando un impuesto sobre una renta real claro, de 25% más cuando ganaba cuando lo no es mismo que el verdad. año anterior. En eso Claro. estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que me refería es que Sí. a la estructura del sistema, con muchas correcciones que había que hacerle, no es en sí misma, o no debiera ser en sí misma la causal. Yo creo que muchas de las razones por las cuales se crearon estas sociedades, sí, son por falta de confianza en el Estado en sí mismo, y es cuando la gente preserva sus ahorros y los lleva a cobertura, y en otros muchos casos derivó de una cuestión que hoy empieza a aparecer información sobre sociedades offshore, se blanquea mucho más, hay mucho intercambio Mucho de cruce de información. información entre funcionamiento países. del FATCA, Claro, todo. porque antes los países o estas cuentas o estas inversiones se generaban en un delito que convengamos, y yo creo que vas a estar de acuerdo con Santiago, que a nivel social no se percibía tan grave como era el delito de evasión. La sociedad tiene evasión incorporada y sin embargo vos hoy aparecen todos los intercambios de información, aparece un sistema mucho más global de conocimiento porque los delitos involucrados son
percibidos por los gobiernos como mucho más graves. Claro. Tráfico de personas, tráfico de drogas, Claro. armamento. Sí. Son delitos que fueron socialmente considerados más graves. Pero a partir de ahí aparece el intercambio de información. Recién mencionaba algo, Vin, sobre la cuestión de las razones por las cuales alguien tendría su dinero en el exterior. Y digo, el caso de Caputo es un caso bien especial porque él viene de trabajar para otras empresas a las cuales representaba y por esa razón también hay un involucramiento anterior en cuentas o en sociedades offshore. No puedo dejar de preguntarles por el tema del ministro Aranguren, digo, con su dinero en el exterior, que es otra cuestión diferente, pero digo, en ese sentido, las declaraciones hablan de esto que usted decía, digo, de las dudas acerca del funcionamiento de nuestro sistema. Lo dijo el propio ministro. ¿Esto no es contraproducente para la reacción social? Hay cuestiones que, no siendo ilegales, entran en el terreno de la ética o de la conciencia. Y tener fondos afuera declarados, con rentas declaradas, no es ilegal. Tendrá que ver con la conciencia, porque también es cierto que la gente cuando llega a ser funcionario arrastra su pasado y Por arrastra su supuesto, historia. así es. Y si no hay un delito involucrado en la forma en que él llega a tener su patrimonio, por lo menos no hay una cuestión antijurídica, no hay un delito que vos puedas imputarle a un funcionario a tener una cuenta por evasión impositiva o por cualquier otra cuestión. A partir de que una persona forma parte del gobierno, ahí hay cuestiones a ver, es decir, a decisiones a tomar. Él, vuelvo a decir, va a ser funcionario un tiempo y tomó una decisión que tiene que ver con su historia y lo agarra el momento de asumir una función política con una decisión de vida tomada que, por supuesto, a los ojos de la ciudadanía hoy, que un funcionario de alto rango no confíe en la economía no es una buena señal para la ciudadanía, pero no quiere decir que un funcionario, cuando llega a funcionario público, tenga que cambiar toda la historia que traía, digamos. O sea, y creo que eso es el caso de Aranguren. Por otra parte, los funcionarios públicos, Aranguren entiendo, lo tiene declarado, entiendo, y seguramente Caputo también, pero digamos, el problema que tenían los funcionarios, además, es que a diferencia de cualquier otra persona humana, no podían blanquear porque formaban parte del gobierno, Claro, si hubieran querido en ese momento determinado. Sí, digamos, cuando la ley de blanqueo se Claro, habilitó en la la ley de Argentina, blanqueo claro, ellos no estaban prohibía. contemplados y está bien que así fuera, ¿no? Está bien que así fuera, pero claro. condicionaba, porque después una vez que uno no incluyó estas manifestaciones patrimoniales en sus declaraciones de impuestos, ya está. después ya no la puede incluir, Claro. porque no hay forma, tenés que explicarte todo cómo se Exactamente. arma una declaración jurada, pero en definitiva no la puedes incorporar, ¿no? Gracias a ambos por haber estado aquí, por Bueno. habernos explicado estas cosas que suelen ser muy complejas, pero para poder entender algunos aspectos que a veces quedan como ahí en el limbo Sí, de pensamos la lo opinión mismo con social. Daniel, porque fueron muchos años en la facultad que compartimos también, ¿no? Muchísimas No, gracias. la ambos. idea es dejarle profesores. claro a la gente que la offshore en sí misma No es ni malo, ni bueno, ni delito, no es nada. Lo mismo que un fideicomiso, El tema es Daniel. cómo se fondió, Claro, el tema es qué hizo, ¿De dónde qué se salió hizo ese después, dinero? de dónde viene la plata y cómo se declaró la renta que la sociedad tuvo. Exactamente. Ese es el problema. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias.